Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo Hola, va? ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mientras vamos dándoles la bienvenida, en una tarde extraña, diría, entre lo nuboso que estuvo hoy y los acontecimientos que nos suceden, ¿no? Aquí estamos nuevamente en un ciclo que hemos dado en llamar conversaciones entre grandes acerca de los chicos, y que desde aquí, desde la Fundación Juanito, venimos sosteniendo hace varios años, afortunadamente, como un espacio que nos vitaliza, que nos deja pensar en tiempos muy turbulentos, así que me parece que nos viene muy bien. Desde ya, bienvenidos todos. Hay mucha gente anotada, por tanto, estamos esperando un poquito para que todos puedan ingresar. Y agradecemos muy mucho a todos los que están esta tarde, a muchos de los que son amigos y compañeros de tarea que están por ahí y reconocemos. No vamos a nombrarlos a todos porque vamos a quedar mal con algunos. Y mientras hacemos eso, le vamos a dar la bienvenida muy especialmente al doctor Alfredo Grande, que está por ahí saludando, por suerte, y al que vamos a presentar. ¿Te parece, Lore? Me parece muy bien también decirles que sería importante que se pongan el nombre, el apellido, que prendan las cámaras, que esto sea un encuentro, que sea un diálogo. La idea es poder compartir y pensar de conjuntos en esta tarde. Está habilitado el chat a medida que sea pertinente. También vamos a habilitar el micrófono pidiendo por favor que sean intervenciones cortas, así podemos conversar entre todos. Así que sí, me parece que hay que darle entrada a Alfredo, entrada triunfal. Muy bien. Bueno, les contamos muy brevemente, porque él no quiere que nos extendamos en esto, pero Alfredo Grande es médico, es psiquiatra, es psicoanalista, es cooperativista, actor, redactor en la agencia de noticias Pelota de Trapo, docente en las facultades de psicología de las universidades nacionales de Rosario, Mar del Plata y La Plata, en cursos de lo que él llama psicoanálisis implicado. Además es un maestro, además es una persona muy querida por nosotros que supervisa y nos ayuda a algo que decimos que es copensar la institución, sin lo cual la verdad es muy difícil llevar a cabo nuestra tarea. Así que desde ya, Alfredo, muchísimas gracias por estar ahí, por estar nuevamente ahí e invitarnos a una tarea un poco difícil, debo decir hoy, porque por lo pronto cuando llegó el título del conversatorio, recibí inmediatamente dos comentarios. Uno era, ¡uf, qué fuerte el título! Y el segundo fue, ¡qué provocador! ¿Querés contarnos cómo pensaste ese título para nuestro conversatorio de hoy? Bueno, básicamente, bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches, un gusto siempre estar en Juanito.
Este, no, yo, como siempre digo, ¿no? Los pocos que me conocen mucho saben que soy muy afecto a los títulos, ¿no? Porque los títulos, un buen título es una condensación. En una época yo era fanático de la leche condensada, ahora ya no, las cosas cambian, pero un título es una condensación del trabajo. Hay títulos memorables, y yo soy titulero, digamos, por así decirlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando en Crónica, siempre el primer punto del pueblo tenía grandes títulos, ¿no? Y uno compraba la edición por el título, después leía y no encontraba nada de lo que decía el título. Pero bueno, por un buen título, por ejemplo, la famosa obra de Galeano, Las venas abiertas a América Latina, ¿no? Es decir, realmente es un título, ¿no? El libro es extraordinario, pero el título es muy bueno. Y a mí creo que de alguna manera, y entramos en temas ya directamente, yo creo que todo lo que yo diga, yo a veces tengo muletillas, no yo creo, bueno, es obvio que lo creo yo, pero todo esto, si está en el campo de la ciencia, y yo creo que está en el campo de la ciencia, otra vez dije yo creo, está en el campo de la ciencia, es conjetural. Una afirmación científica uno la tiene que fundamentar, nada más que eso, y, y alguien la puede discutir con fundamento. La ciencia tiene esa virtud. Tendrá muchos defectos, pero tiene esa virtud. Los grandes científicos en la historia de la humanidad fundamentaron sus hipótesis, sus experimentos, ¿viste? No es un acto de fe, no es una creencia, no es una sensación, que son todas válidas, pero no en la ciencia. En la ciencia lo que vale es el fundamento. La psicología social, la pedagogía, son ciencias o actividades científicas, como la llamen. Entonces, no, no cabe, no, pero yo siento que la psicología no es un paciente, el padre, mejor dicho, el padre de una paciente, que hago muchas entrevistas vinculares, ¿no? Yo no sé si usted cree en el amor a primera vista, ¿no? Yo sí creo en el odio a primera vista. Lo vi y lo rechacé, digamos, o sea, inmediatamente. Un tarado, un imbécil, bueno. Muy, muy, muy pedante, ¿no? Gastador, ¿no? El tipo, ¿no? Insufrible, bueno. Yo pensaba en mi pobre paciente soportará eso de padre, bueno. Y y me dijo, ¿sabe lo que pasa, doctor? Cada vez que alguien me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Me pongo mal porque el que sabe se supone que soy yo, ¿no? Bueno, pero lo dejé pasar. Y sí, ¿qué vas a hacer, Gil? Es así, la vida es así. Bueno, entonces me dijo, lo que pasa es que yo no creo en esto. Y yo le dije, yo tampoco creo en esto, yo sé de esto. Y ese pasaje de la creencia al saber es muy útil, porque no faltará siempre alguno que va a estar de él, conocimiento, bueno, pero eso, psicólogos somos todos, toma un café, no, 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 no. Si tomás el café, vos pagámelo y yo lo tomo, pero no, no somos todos psicólogos. Todos somos un poco psicólogos, un poco directores técnicos, un poco, no, no, no. O un poco sí, pero muy poco, casi nada. ¿Viste? Bueno, entonces esto es ciencia, y la ciencia es fundamento. Por lo tanto, se puede decir cualquier cosa, pero fundamentada. Si no tiene fundamento es porque alguien se sintió fastidiado, molesto. Bueno, entonces entremos en tema. El hambre es la señal de una carencia. En general, cuando uno habla hambre, remite a comida y a falta de comida, lo cual está bien, es cierto, pero en ciencia es bueno amplificar el cambio, el campo, digamos, entrar más en una dimensión metafórica del hambre. Y este título propone eso. Hambre de comida, sí, pero también hay hambre de otras cosas, porque la carencia también es de otras cosas, además de comida. Claro, cuando falta comida es inapelable, como esto de los comedores populares sin comida, eso es inapelable. Pero también es bueno pensar el hambre como hambre de otras cosas, por ejemplo, hambre de afectos, hambre de proyectos, hambre de ideas. Si no hay ideas, hay hambre de ideas. Hay periodos de la humanidad, se conoció o se bautizaron momentos como Edad Media, donde había un tremendo hambre de ideas. Después vino lo que se llamó el Renacimiento, donde sobraban las ideas. Los que trabajamos en análisis institucional hablamos de periodos fríos y periodos calientes de la historia. O sea, momentos que no pasa nada y momentos que pasa demasiado, ¿no? Y eso nos pasa en nuestra vida también.
Uno puede decir, bueno, a los 30, a los 40 no pasó nada. De los 50 en más pasó todo. Bueno, cuando Gil amablemente hizo la referencia, bueno, yo me quedé con hambre de universidad, porque a los 65 años de la UBA, con B larga, ¿no? La UBA descubrió que yo ya no servía para nada y me jubiló así, inapelablemente. Con lo cual, por efecto dominó, yo en la UBA estuve 38 años. No sé si los mejores o los peores de mi vida, pero tuve. Estuve en Loma de Zamora 21 años y en La Plata 8. Y todo fue caída, efecto dominó, ¿no? Así que algunas de las cosas que dijo el currículum son el retiro efectivo. Otras no, otras son vigentes. Perdí lugares universitarios y realmente me quedé con hambre de universidad, ¿no? Porque la verdad es que la pasaba muy bien en la clase. Bueno, entonces, eh, este hambre de ideas en relación a las infancias es es un tema muy transitado, bien transitado. Se han hecho algunos progresos, no sé si muchos, cada uno habla de la feria según le fue en ella, pero yo quiero remarcar algo porque también Gildo dijo, yo publico en la agencia Pelota Trapo, que pertenece a la Fundación Pelota Trapo, que ya tiene más de 40 años y que fue fundada en todo lo que se llamó el Movimiento Chico del Pueblo, por Alberto Mollachetti, el padre Cajade, y hubo toda una movida, que por suerte se puede rastrear perfectamente en Internet, muy importante, donde lo más importante fue una concepción de la niñez donde hablaba no de sujeto de derecho, sino de sujeto político. Y eso es muy importante. Es una manera distinta de pensar el tema. Porque sujeto de derecho, evidentemente, es un progreso a tenerlo como objeto del patronato, ¿no? Pero la plenitud del derecho es la política. Esa es la plenitud del derecho. Uno es sujeto político, en tanto, además, bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿qué entiende este por política? Bueno, le digo muy brevemente. La política es el movimiento real de la lucha de clases. Se puede definir de muchas otras, por supuesto. Yo elijo esa definición que me gusta. Y la lucha de clases, también sería bueno definir qué entendemos por lucha de clases hoy. Clases, ¿se acuerdan cuando la dictadura militar prohibió la teoría de los conjuntos? Bueno, la teoría de los conjuntos tiene mucho que ver con el tema de las clases. Básicamente, digamos, nosotros estamos acá en la clase de los sujetos que están en el Zoom de Juanito. Por ahí muchas cosas nos diferencian, quizás todas, pero en esa estamos todos, pertenecemos a esa clase. ¿Por qué? Porque estamos acá. Ahora, los que no están acá por ahí se parecen mucho más a nosotros, pero no están acá. No pertenecen a esa clase. Clase, conjunto, nosotros somos elementos de esa clase. Y cuando hablamos de grupos, de comunitario, la fundación es una institución comunitaria, hablamos de clases. Por ahí se habla de otra manera. Entonces, cuando hablamos de sujeto político, hablamos de una especial manera de insertarse en una clase. Es una situación activa, donde yo no solamente recibo una dádiva, la mejor posible, sino que yo construyo lo que yo quiero, de acuerdo a mi deseo y a mi potencia, no en forma individual, sino en forma colectiva, como clase. Esto dicho, uno podrá no estar de acuerdo. En la práctica yo me vivo como individuo, pero no lo soy. Soy en el mejor de los casos un sujeto, y en el mejor de los casos un sujeto político, el sujeto de la transformación, no sujeto de la repetición. Yo me manejo operativamente con lo que llaman polaridades, que a veces caen en un binarismo duro, bueno, sepan disculpar, pero desde el punto de vista pedagógico es muy útil. O soy sujeto de la transformación o soy sujeto de la repetición. O soy sujeto político transformador o soy sujeto político repetidor. Cada uno elige. Esta no es una época donde la repetición sea elogiosa, sin embargo, más allá de opiniones que pueden ser, por supuesto, muy diferentes, vivimos en lo que se llama, lo que llamo siempre la restauración conservadora, que ha tenido muchos ejemplos a lo largo de la historia desde la Revolución Francesa en adelante.
Después de la Revolución Francesa hubo muchos intentos de restauración conservadora, algunos más que otros, ¿no? Napoleón también tuvo mucho restauración conservadora, pero bueno, después vinieron de nuevo los reyes y bueno. Entonces, sujeto político. Si pensamos en la dimensión del sujeto político, ese sujeto político tiene dos lógicas que lo atraviesan. Cuando hablamos de lógicas, no hablamos de cosas concretas, sino de modos de funcionamiento. La lógica, cuando uno dice, muchas veces uno dice esto es lógico, bueno, no es en ese sentido que yo lo digo. Lógicas es modo de funcionamiento. Hay un modo de funcionamiento a predominio de la necesidad y otro modo de funcionamiento a predominio del deseo. Son dos cosas completamente distintas. Cada uno tiene derecho a transitar una y por otra, quedarse en una, quedarse en otra. Había una expresión hace mucho tiempo que no solo de pan vive el hombre. Ahora habría que decir no solo de pan vive el hombre, la mujer, que yo... Bueno, no solo de pan vive el hombre. ¿Se acuerdan en Roma que se hablaba de pan y circo, no? Ahora el circo es malo y el pan es carísimo. Bueno, pero pan y circo hablaba de dos lógicas distintas. La lógica del entretenimiento, el circo, y la lógica de la necesidad, el pan. Básicamente, las civilizaciones trataron de mantener la lógica de la necesidad con la menor cantidad de carencia posible, en general. Incluso el esclavismo, eh, el feudalismo, el modo de producción asiático, distintas formas de organizar la sociedad, trataron de que la carencia sea mínima. A pesar de que en la historia hubo épocas de hambrunas terribles que diezmaron, ¿no? Pero cuando hay hambrunas, el sistema no es estable, tiende a desestabilizarse rápidamente. Veremos qué pasa en Argentina. Pero bueno, entonces la necesidad es satisfecha para que la carencia sea mínima. Hay una expresión que todos conocemos que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Sí. ¿Cuál es la energía de la necesidad? Que la carencia no es soportar. Que llega un momento en que la carencia lleva a cualquier cosa, ¿no? Esa es la herejía. Uno no puede tener buenos modales en medio de la carencia. No existe eso, ¿no? Bueno, el gran disciplinador de la carencia fue los famosos campos de concentración, que eran campos de concentración a cielo abierto, de los nazis. Acá hubo campos de concentración a cielo cerrado, la dictadura militar, donde la carencia era máxima. Y de hecho, bueno, lo que había era desnutrición y muerte. Y era una gran noticia el que sobreviviera. La necesidad tiene cara de hereje, porque frente a la necesidad, todas las herejías son permitidas. Incluso, hace poco hubo otra película, el tema del canibalismo. ¿Qué mayor herejía que el canibalismo? Y sin embargo, en caso de extrema necesidad, también el canibalismo es una opción. Me refiero a la tragedia de los Andes, pero hay otras historias de canibalismo, no es la única, ¿no? Quizás era más popular. Entonces, lógica de la necesidad, lógica del deseo, dos cosas distintas. ¿Confluyen? A veces sí, a veces están totalmente separadas. La conclusión es que para que haya una lógica de la necesidad que habilite una lógica del deseo, la necesidad tiene que estar satisfecha. Es decir, la carencia tiene que ser mínima. Hay mucha gente que dice, me muero de hambre. No se muere de hambre. A lo sumo tiene una crisis de apetito, pero no se muere de hambre. Los que se mueren de hambre, los que han tenido hambre, yo siempre digo, yo nunca tuve hambre en mi vida, hambre de comida, no sufrí el hambre, clase media, media baja, media alta, media cayéndose, a veces subiendo, pero hambre, lo que sí es hambre no. Hoy sabemos que hay millones de personas que viven todo el día con hambre. El hambre es un huésped permanente, porque no comen lo necesario para saciarse, por así decirlo. No hay lógica del deseo si la lógica de la necesidad no está satisfecha. Por ahí hace unos años una frase, con hambre no se puede pensar, y es así. Con hambre no se puede pensar, con extremos dolores no se puede pensar. Entonces la lógica de la necesidad nos obliga ¿a qué? A satisfacer la necesidad.
¿Vieron que hay un índice que se llama necesidades básicas insatisfechas? Yes, Y el famoso NBI es claro. siniestro, es totalmente, eh, casi diría sádico. Si es básica, tiene que ser satisfecha. Lo único que puede estar insatisfecho es lo que no es básico. Así de simple, tan simple. Ahora, el gerenciamiento de la escasez es tan brutal que alguien puede decir que hay necesidades básicas insatisfechas, pero eso implica sufrimiento, dolor y en su extremo límite la muerte. La muerte en vida, que es la peor de las muertes seguramente, ¿no? Porque es una vida reducida digamos, a la penuria diaria, por así decirlo. Yo recuerdo cuando se empezó a trabajar sobre el tema de los niños y niñas que usaban Poxirran, que era como noticia en ese momento, ¿no? Hace 20 años, 30 años. Pero usaban Poxirran porque funcionaba de anestésico, del hambre, del frío, del calor, de la angustia, del temor, como un gran anestésico. Y mucha gente que se droga hoy también se droga por eso, porque la droga le da, le borra el hambre, todos los hambres, ¿eh? Yo cuando digo hambre, empecemos a pensar no en la comida. Yo creo que no hay nada más sádico hoy que los avisos de comida, ¿no? ¿Vieron? Frente a un panorama de millones de personas con hambre, aparecen avisos y propagandas de comida, de gente que pone caras de satisfacción, verdaderos orgasmos culinarios, ¿no? Insoportable, ¿no? Realmente insoportable. Bueno, por lo menos es insoportable para mí, ¿no? Porque sabemos que el televisor está en todos lados, ¿no? Está en el patrimonio de la humanidad. Bueno, entonces, el hambre de ideas, el hambre de ideas también existe. De alguna manera es lo que José Ingenieros escribió cuando escribió El hombre mediocre, ¿no? Es decir, chatura, muy bajo nivel de abstracción, repeticiones permanentes, pocas ideas. Yo no creo que sea fácil tener ideas, sobre todo ideas nuevas, pero no es imposible. Pero es lo que se facilita justamente es un hambre crónica de ideas. Entonces, respecto a la niñez, a la infancia, a la adolescencia, hay muchas ideas. Pero un tema importantísimo para debatir es qué soy, por ejemplo, cuál sería la edad mínima. ¿Vieron que siempre se discute la imputabilidad? Bajar cada vez más la imputabilidad, ¿no? Claro. Por ahí, en algún momento, un bebé muerde la teta de la madre y va preso, ¿no? O sea, porque la imputabilidad son 6 meses, qué sé yo. Cualquier disparate es posible en esta cultura, ¿eh? Guarda que todo es posible. Entonces, en realidad, yo tengo un nieto de 10 años. Los 10 años de mi nieto son equivalentes a cuando yo tenía 20, 25, una cosa impresionante, en todo sentido. Entonces, no, es un mundo que a algunos le queda demasiado grande y a otros demasiado chico. Entonces, es bueno pensar que las ideas para la adolescencia, para las infancias y demás, deben estar atravesadas, por ejemplo, por una cuestión, por la situación de clase. No es lo mismo. ¿Se acuerdan de Menem, ahora tan popular en estos tiempos, cuando decía los niños ricos que tienen tristeza y los niños pobres que tienen hambre? Bueno, los niños pobres siguen teniendo hambre. Los niños ricos, creo que no sé si tienen tristeza, pero bueno. Pero ya él, Menem, que fue el mejor de todo de alguna manera, se daba cuenta que no es lo mismo el hambre que la tristeza. Que no podía decir los niños ricos que tienen hambre y los niños pobres que tienen tristeza. Aún en una percepción menemista, eh, había una diferencia. Y esa diferencia tiene que ver con lo que yo decía de las lógicas. ¿Mm? O sea, son lógicas diferentes. En general uno trabaja con gente que está más en la lógica, digamos, de la tristeza y no en la lógica del hambre. En general, en general. A menos que se diga específicamente, por ejemplo, a un comedor popular. Yo creo que un comedor popular al que le quiten la comida, ya estamos ya directamente en una especie de tragedia insalvable, ¿no? Yo el otro día con una compañera, o compañera, no me acuerdo, bueno, no importa, decía, bueno, pero vos fíjate que ya no nos cuestionamos que haya comedores populares, que ya es aberrante.
¿Por qué tendría que haber comedores populares? ¿Por qué la gente no puede comer en su casa, con sus amigos, con su familia, con lo que sea? Pero encima son comedores populares sin comida, con lo cual digamos, ya hemos llegado al cuarto subsuelo. Pero sigue, ¿eh? Sigue todavía, el cuarto subsuelo sigue. Entonces, para poder establecer una lógica del deseo, y cuando hablo de deseo en sentido muy amplio, muy amplio. Deseo, el deseo, ¿vieron esa frase, la fe mueve montañas? Bueno, yo una vez que me invitaron a una charla de un seminario de formación teológica, lo cual no dejó de sorprenderme, pero bueno, en general, fui, yo siempre bueno, a ver qué pasa. Entonces se me ocurrió el siguiente aforismo: la fe es otro de los nombres del deseo. ¿Por qué? Porque si la fe mueve montañas, la fe, las montañas son la cultura represora y la fe es el deseo de modificar esa situación y mover a la montaña, mover a la cultura represora, por lo menos conmoverla. Así que cuando se habla de fe, yo lo resuelvo fácil, ¿viste? La fe es otro nombre del deseo. Yo tengo fe, yo tengo deseo. Y el deseo es absolutamente odiado por la cultura represora. ¿Qué ama la cultura represora? El mandato, la obligación. Todos los que están acá, los y las, yo me incluyo, creo que estamos por deseo. No creo que Gilda o Lorena haya dicho, che, tomate al Zoom porque si no, vas a que viene, la cosa viene pesada. No, no creo que nadie haya sido amenazado, ni No, supongo, no sé. no. Reconozco que yo a Gil y a Lorena las tengo bastante idealizadas, pero bueno, no creo ser tan necio. A mí por lo menos no me dijeron, che, Alfredo, vení porque si no hay un carpetazo que... No, bueno. Y a veces no valoramos nuestro deseo. No valoramos nuestro deseo. Después una vez, supongo que sería un amigo, no sé, porque desde un momento que no sabes si es un amigo o un enemigo. O sea, ¿qué tal? Me dijo, ¿cómo andás? Digo, bárbaro. Ah, me dijo, qué bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué hago lo que quiero? Y me miró con cara rara. ¿Cómo? Sí, hago lo que quiero. Yo vi que había un rostro impenetrable que... Claro, piensen en ustedes mismos. Si a ustedes le dicen a alguien que hacen lo que quieren, van a ser mal vistos. Lo que hay que hacer no es lo que se quiere, lo que se debe. ¿Y quién dice lo que se debe? ¿Cómo se establece lo que se debe? Hoy a las 6:30 de la tarde se debe ir al sur. No, hoy si quiero. Y si no Está quiero, no bien. voy. ¿Puedo hacerte una consulta ahí? No Ahora, estoy, entiendo hacia dónde vas en ese sentido, pero tampoco estoy muy segura, contame qué pensás vos, de estar tan cerca de detectar, ponele, por decirlo de algún modo, nuestro deseo. claro, sí. Sí, sí, no, es que es muy difícil detectar nuestro propio deseo. Por eso yo Es lo más entiendo que difícil no que hay. estamos muy cercanos, pero No sé, además no, en los modos de constituirnos subjetivamente estamos bastante complicados para, viste, desmalezar y... por supuesto. Bueno, por supuesto, es un gran problema. Lo que pasa es que algunas formaciones muy reaccionarias, por ejemplo, cuando se dice no desearás a la mujer de tu prójimo, el que prohíbe tiene bastante claro dónde va el deseo. Por algo prohíbe, no desearás a la mujer de tu prójimo. No aclara si al prójimo se lo puede desear, eso queda más oculto, pero en principio el mandamiento es no desear. Entiendo lo que vos decís y lo suscribo. Descubrir el propio deseo. ¿Vieron lo que estaba en el frontispicio del templo de Apolo? Conócete a sí mismo, ¿no? Yo, la verdad que no me da para ir al templo de Apolo y escribir otra cosa, pero bueno, dile que lo haga. Pondría, conoce tu deseo. Dedica tu vida a conocer tu deseo, a lo que realmente quieres. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por mandatos. Y, y mucha gente lo que elige es desear el mandato. Entonces, la tiene más o menos fácil. Cree que desea, pero desea lo que le ordenan. Es más o menos fácil. Si alguien piensa que yo hago una alusión al matrimonio, por lo menos no, dejad eso de lado. Está buena Pero, la advertencia, bueno, está muy claro, bien. sí, porque es así, ¿viste? Porque si hay deseo,
respeto todas las ideas, inclusive las mismas, pero fíjense cuál es el ataque al deseo que a vos te dicen, a mí no, nunca me lo dijeron, pero sé que a alguna gente sí, que hay que estar unidos hasta que la muerte los separe. ¿Dónde hay deseo en eso? Te preguntan a vos, ¿usted desea eso? No, la verdad que no. Si tiene un resfrío, yo me voy a otro lado. ¿Cómo? No, pero tiene que parar. O sea, el mandato es tan fuerte que cuando no cumplimos el mandato, lo que sentimos es culpa. Y si hay algo que se opone a la deseo, es la culpa. Culpa por desear. La mente humana es tremenda, digamos, ¿no? Uno tiene a veces culpa por desear. Y el deseo, y ningún bebé viviría si no tiene deseo de vivir. Y ahí, cuando vos estás hablando del hambre, vuelvo, ¿no? Un poquito. Que pensaba en otra línea de cosas, como las necesidades, esto de ubicar esas necesidades que vos decías no pueden ser insatisfechas y son básicas, pueden transformarse en estas situaciones extremas en canibalismo. Vos también hablaste de eso. Bueno, es que justamente para poder aventurarse en nuestro deseo tenemos que salir de la necesidad. Mientras estemos en la pura necesidad, lo único que queremos es satisfacer la necesidad, o sea, achicar el margen de carencia. No hay Ahí, otra. por ejemplo, cuando vos hablaste de los comedores, yo pensaba que es cierto que hay ahí una necesidad muy concreta y básica que tiene que ver con el La comida. alimento, claro, pero me preguntaba también las derivas, ¿viste? De cuando vos vas por esa necesidad y te encontrás con tantas otras cuestiones que rodean el acto de comer y de encontrarse, porque vos hablabas de comer en familia, lo cual es como muy básico de nuestra cultura, ponele, pero también este acto colectivo de compartir un espacio para algunas personas que por ahí Totalmente. tienen muy desintegrado lo que tiene que ver con la familia, es una opción poco pensada o poco valorada, ¿no? Porque ahora, en este momento, todo lo colectivo está denigrado, en general, digo, excepto para algunos de nosotros, Totalmente es así. y La pensaba palabra que a lo mejor en esa búsqueda básica se encuentran otras cosas. sí, 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 seguro, seguro. Lo que vos decís se llama libidinización. Mm, Cuando uno libidiniza la necesidad. La libido es la energía de la pulsión sexual. Entonces uno termina gustándole aquello que inicialmente fue digamos, por herejía, para usar un poco el lenguaje que estamos usando. Uno fue hereje y después le gustó y se quedó. Eso se llama libidinización y en parte es una estrategia defensiva. Frente al canibalismo, ¿qué es la libidinización del canibalismo? La comunión. La comunión es un acto que libidiniza el canibalismo. ¿Soy claro? creo que sí. Veo Bueno, rostros de espanto. Desarrollá un poquito más, por favor. A ver, ¿qué sería? Bueno, obviamente no lo Canibalismo. diría en el espacio de una misa, ¿no? Porque la verdad que no da, pero si ustedes piensan realmente de qué es la comunión, el cuerpo y la sangre, eso hay que divinizarlo. Es decir, transformarlo en un deseo, transformarlo inclusive en una metáfora, en algo poético, en algo sagrado. Yo leí un libro sobre el tema de los ángeles, de los Andes, y esa era la operación que hacían. No lo consideraban canibalismo, sino una especie de comunión. ¿Soy claro? Entonces uno diviniza inclusive lo doloroso. Si uno está desesperado y tiene que alquilar carísimo a dueños insoportables, por ahí después de 6 meses hasta le resulta simpático, porque lo libidiniza. Porque también es una estrategia de supervivencia, libidinizar. Libidinizar es sinónimo de erotizar, de darle una vuelta placentera a lo que originalmente no fue por eso. sí, de Nadie todas va a maneras, poder. me pregunto si no hay derivas nuevas, ¿viste? Si no hay algo que se puede producir ahí que no estaba pensado y no es de aquello directo que vas a buscar, que
te sorprende en esos puntos, ¿no? A eso. Es lo que estoy diciendo, sí, claro que hay deriva. Lo que pasa es que nadie fue... es muy interesante lo que planteas, porque también es una cuestión que yo siempre digo, en el sentido de que para encontrar el sentido de algo hay que ir al origen. Porque en el devenir, el origen se pierde. ¿Nunca les pasó estar con alguien, despertarse y ver a alguien? ¿Qué haces acá? Soy tu esposa. Ah, cierto, cierto, perdón, perdón. Me olvidé del origen. Ahora nadie va a un comedor popular a ser amigos. Lo mejor que le puede pasar es hacer amigos, compañeros, o a un refugio. Nadie va a un refugio a buscar amigos. En el mejor de los casos encuentra amigos, en el peor de los casos le roban, le pegan, qué sé yo. Pero en el origen fue un refugio. No sé si soy claro. En el origen fue un refugio. En ese refugio encontró un buen ambiente, encontró lo que yo llamo, y vos sabés que yo llamo familiaridad. Ujú. Eso ayuda, pero no fue el origen. Nadie va a un comedor popular y dice: "Mira, yo quiero amigos y quiero familiaridad". No, mira, acá lo que te podemos dar es un guiso de lenteja, ¿viste? ¿Se entiende? Pero es muy interesante lo que decís, porque es el pasaje de la necesidad, lo que llama el reino de la necesidad al reino de la libertad. Porque por ahí de pronto, milagrosamente resuelve su situación y sigue yendo al comedor popular. Y ayuda al comedor popular. Y termina aportando al comedor popular. De alguna manera es la historia que a veces se ve con los adictos. Exadictos que trabajan para ayudar a adictos. Pero en el origen fueron a la institución porque eran adictos. No para curar adictos, sino para curarse ellos. El proceso de cura es un poco esto que vos decís. Es pasar de una necesidad a una libertad. Cuando digo libertad, por lo menos yo no digo la libertad avanza, ¿no? Yo digo libertad es posibilidad de elegir. Somos libres cuando podemos elegir. Si no hay elecciones, no hay libertad. Uy, te metes en una palabra hoy bastante Pero no me van a quitar la palabra libertad que viene de la Revolución polisémica. Francesa, ¿viste? Liberté, égalité, fraternité. Libertad implica, para mí no implica libre albedrío, pero sí implica opciones. Inclusive, los pongo, me acuerdo de estadística, hablaba de grados de libertad, ¿no? O sea, yo hoy tengo la opción de estar acá, pero tengo la opción de no estar acá. Si esto fuera obligatorio, si me dice: "Mira, vas al Zoom de la Fundación Juanito Soboleta", se notaría, ¿no? Por ahí no. Yo tengo, todos los que están acá tenemos la libertad de no estar, es básico eso. O sea, es un enorme placer, es un gusto. Por ahí, en su origen fue una necesidad, pero para que esto funcione, tiene que haber libertad. ¿Libertad de qué? De elegir. Si yo no tengo opciones para elegir, no soy libre. Cuando al esclavo se le ofreció la libertad, la opción de ser libre, muchos eligieron seguir siendo esclavos, porque ya mentalmente ya estaban, ya no tenían elección. Si no hay posibilidad de elegir, no somos libres. Yo Y no sé si ustedes... vos dirías que, perdón, aquí No digas más, perdón, que sabes que me enoja mucho que eso. te enoja, bueno, a vos te sale creer y a mí me sale el perdón, ¿viste? Hay cuestiones culturales. ¿Habremos elegido con libertad, decís vos, en términos democráticos? No, yo creo que no. La famosa frase: "No nos une el amor, sino el espanto". Este, yo creo que evidentemente nuestro último acto democrático, el retiro efectivo, fue el espanto, no fue el amor. El espanto es muy poderoso, ¿eh? Uno elige cada cosa por espanto. Eh, digamos, entre la nada y el espanto. Igual una cosa es elegir, otra cosa es optar. A ver, Ah, a no ver, a sé, ver. es de Denis, que no sé si quiere abrir el micrófono para comentar lo que está diciendo. ¿Dónde Lee, estás, si no, Denis? Gil, léelo vos Es que y ya ahí vemos lo si... leí lo que dice. Ah, dale, dale. Ah, pensé que habías Ya lo Dice, leído. leí. igual Está bien. una cosa es elegir y otra cosa, y lo leyó Alfredo, y otra cosa es optar. Estoy en viaje, dice, no se ve que no puede, pero evidentemente le suena diferente, Sí, no sé sí, por cuando qué. hay dos palabras distintas suelen aplicar cosas distintas. Yo digo Pero, que elegir
Yo me refiero a que haya opciones. Si no hay opciones, por ahí, no sé qué quiso decir Denis, por ahí nos aclara en otro momento, pero me refiero a una elección fundante. Por ejemplo, no entre primera, segunda y tercer marca, que es la elección que nos deja en la economía de mercado, ¿no? Primera, segunda y tercer marca que son de la misma compañía, además. O sea que son elecciones berretas, ¿no? Pseudo elecciones, ¿no? Qué sé yo. Pero por ejemplo, si ustedes o yo o quien sea, está educado en una férrea moral, ponerle luterana, católica, musulmana, judía, tienen que trabajar mucho en ustedes mismos para poder elegir. La ortodoxia, cualquier ortodoxia, no deja elegir, porque si vos elegís, sos hereje. No sé si, claro. Bueno, ¿Qué es lo que porque no podés elegir por pasó? fuera, claro. Claro, hay que ¿Cómo? seguir. No podés elegir Hay que por seguir fuera. lo que te indican. Claro. Claro, sí, Bien. sí, claro. ¿Dónde me pongo? Ahí. Bueno, está bien, elijo ahí. Bueno, esa es una elección viciada, digamos, nula de nulidad absoluta. Eh, cuanto más represor sea el formato, más firme es el mandato. Ahora, cada uno elige formatos, qué sé yo. Hay muchos formatos. Bueno, el gobierno es un poco. Entonces, cuando yo digo hambre de ideas, claro que es como dice Alfredo, porque se optó por lo que uno pensaba que sería menos malo. Tres opciones. Bueno, no sé qué le pasa, sigue escribiendo, estará manejando, va a chocar. Bueno, Bueno, pero quiso explicar que estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo, ¿no? Que cuando no, es una opción o simplemente es una pseudo. acá lo aclara mejor. Tres opciones de lo mismo no es elegir, es optar. Estamos de acuerdo. Ah, bueno, muy bien, Bueno, pero gracias, Denis. es una trampa a la cultura, ¿no? Creer que vos elegís cuando estás optando. Eso es interesante. Ahora, vos sabés que hay una cosa que me inquieta mucho y después de esto, si quieren, abrimos a las preguntas y así también dialogamos Escúchame, todos con Alfredo. Pero me Gil, pregunto, sí, escúchame, Gil, te faltó sí, decir, perdón, no dije. Eso claro. es, claro, bueno, ahora sí. Eh, Me preocupa soberanamente cómo opera esto en la subjetividad de nuestros niños y de nuestros adolescentes hoy. ¿Qué, qué produce este estado de cosas? ¿Cómo lo ves vos proyectivamente? Bueno, el último trabajo que escribí para Pelota de Trapo se llama Matar el presente, ¿no? Que es una continuación de lo que escribí hace más de 20 años, se llama Matar el futuro. Cada vez se mata más cosas. Pronto se va a matar el pasado. De hecho, se mata el pasado también, ¿eh? Claro. Pero bueno, yo creo que vivimos en una época donde el futuro deja de ser un tiempo verbal, es apenas una palabra vacía de todo. Vivimos en un presente, se dijo hace mucho tiempo eso, que la Argentina era un país del corto plazo, ni siquiera del mediano plazo, y del largo plazo, no. Cuando, a ver cómo le digo, el jefe de Estado actual habla de 30 años, está hablando de futuro. Claro, un futuro hecho a la medida de él, pero está hablando del futuro. En general, no sé ustedes, pero ¿Está mucha hablando de gente. no está delirando? ¿Sí? No, pensé que... No, 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 no. Yo te digo, para mí judicializar y psiquiatrizar la política es nefasto. Lo que pasa es que son categorías del futuro es nuestro, hay una canción, me acuerdo, que han sido muy bastardeadas. Porque una cosa es un futuro y otra cosa es un presente continuo. A ver. Claro, a vos te hablan de futuro, pero no es un futuro realmente futuro donde esto que decíamos del deseo de la libertad, lo nuevo aparece, sino que el futuro a veces se presenta inesperadamente. No te pregunta, ¿viste? Eh, ahora soy el futuro, vengo acá. En general, la vivencia del futuro es muy siniestra. Uno está acostumbrado a que lo que hoy pasa, por ejemplo, yo voy a Juanito a la calle Amenábar.
Si un día llego a Amenábar y no está Juanito, la vivencia es siniestra. Bueno, nos mudamos, ¿y por qué no me avisaron? Supongo que alguno lo habrá pasado, es muy movilizador una mudanza. Mudarse es muy movilizador. ¿Por qué? Porque nos pone en un futuro que no conocemos. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy? ¿A qué barrio? Si es para mejor, bueno, aún para mejor también moviliza. Sí, yo pienso también lo que nos desterritorializa, ¿no? O Mm, sea, incluso el cambiar ideas, o sea, este hambre que vos decís también genera una incertidumbre y un miedo. Y digo, sí, ¿habrá una preferencia de quedarse hambriento para no saltar a ese sin saber, digamos? bueno, lo que vos decís es perfecto para entender por qué la humanidad fue analfabeta durante 1800 años más o menos. Mm, El famoso hecho de no saber, como una ventaja, el analfabetismo no era una carencia, no era vivido como carencia, sino como mm, una condición natural. Los que sabían leer y escribir eran los escribas, los sacerdotes, algunos de la nobleza, no todos. Digamos, la humanidad no era analfabeta, siempre fue analfabeta. mm. Bertolt Brecht, importantísimo autor de teatro, entre otras cosas, hablaba del analfabeto político. ¿Nunca escucharon a alguien que dice yo en política no me meto? Sí. Muchísimo. Bueno, ese que no se mete en política es el que está más metido, pero metido en la peor de la política, que es la política del presente continuo. Mm, Ahora estuve leyendo que hay grupos de asexuales, que hay toda una opción por una cosa media rara, no sé si habrán leído. Lo que pasa es que yo no sé por qué Google me conoce tanto que me manda noticias que yo no puedo dejar de leer, ¿no? Pero bueno, me pasa lo mismo con Netflix. Es tremendo, con Netflix tengo una persecuta terrible. Porque Netflix me pone, me dice, en función de sus gustos, estas son las recomendaciones que le podemos hacer. Me Exactamente. recomienda, me recomienda películas horribles. Digo, ¿qué imagen tendrá Netflix de mí? Me recomienda esa basura. Bueno, pero bueno, el futuro inquieta mucho. Tanto es así, me acuerdo por lo que decía Lore, que hay un refrán tremendo, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. mm, Ese refrán es lo más nefasto que he escuchado. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Es decir, mejor un presente continuo, aunque sea un desastre, que un futuro incierto. Porque el futuro es básicamente algo que no conocemos. Porque el futuro que conocemos no es futuro, es presente continuo. Yo reconozco que hablar así es un embole, pero qué sé yo, supongo un matrimonio hablando, amorcito, ¿qué pensás de nuestro futuro? Y que no tenemos futuro, tenemos presente continuo. Eso implicaría una tremenda pelea, ¿viste? Entonces uno no puede hablar así. Pero es así. Nuestro futuro es asegurarnos un presente continuo. El presente que tenemos no se vaya al diablo. Y vos decís que los pibes no, lo van pensando así, se van construyendo, constituyendo así. Bueno, ahí está. Eso es fundamental. Si uno definiera la niñez como aquel estado, aquella lógica donde el futuro es posible, sería maravilloso. O sea, el estado aquel en el cual yo puedo zafar del presente continuo e imaginar el futuro. ¿Se acuerdan del Mayo francés? Si no se acuerdan, bueno, no importa. Había un grafiti hermoso que decía, sean realistas, pidan lo imposible. Y lo imposible es el futuro. Pero en realidad, actualmente sean realistas, pidan lo posible. Pero inclusive en la vida cotidiana, lo que se llama la realpolitik, lo posible, la correlación de fuerzas. Nadie anticipó ninguna revolución. Nadie anticipó ninguna revolución en la historia de la humanidad. Es lo que se llama el acontecimiento. Nadie lo puede anticipar. El problema es que cuando llega y vos seguís eligiendo el presente continuo, ahí es donde aparece la restauración conservadora. Entonces, la niñez sería ese estado donde un futuro es posible. No es seguro, pero es posible. Ya después, adolescencia, adulto joven, adulto no tan joven, adulto hecho y derecho, ya estás en presente continuo.
Entonces el hambre de ideas ya no existe, ya no tenés hambre. No tenés ideas, pero tampoco tenés hambre. Tenés 3, 4 ideas por ahí dando vueltas, con eso es suficiente, explicás todo. ¿Ustedes no sienten cuando hay programas políticos de debate que no hay ideas? Que repiten 2 o 3 cosas 20 veces. Que están así como el famoso tema de los trolls, de los bots. No son ideas, son algoritmos. Yo pienso por vos. No pienso. Hago un algoritmo y vos pensás lo que yo quiero que vos... vos pensás lo que yo quiero que vos pienses. Se llama algoritmo. Por eso la inteligencia artificial es diabólica. Todavía estamos más o menos en transición. Dentro de poco puede ser 5 años. El crecimiento ni siquiera es exponencial, es más que exponencial. Entonces el hambre de ideas sería un estado donde el futuro todavía existe, pero un futuro entendido como libertad de elegir. ¿De elegir qué? Mi propio nuevo presente sería. ¿Cuál es tu propio nuevo presente? El futuro que vos elijas. Lo que quieras hacer. Pero no sé qué quiero hacer. Bueno, pedile a un buen psicoanalista que te ayude. O no, qué sé yo. Andá como este que fue al Tíbet, no sé, viste, el Dalai Lama, el Sai Baba, qué sé yo, viste. Cualquier cosa, no sé. Ahora, si ustedes me preguntan, yo diría, el gran porcentaje de todos y de todas y de todes tiene un presente continuo. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, hablando del presente continuo o del futuro, yo creo que eso depende de cada uno. Ahí no depende ni del Estado ni de ningún tercero, o sea, no. Y una opinión, por ahí creer que los chicos no tienen futuro es subestimarlos, me parece. Porque va a depender de ellos, nada es yo a mis hijas le digo, nada es imposible, todo, lo único que hay que hacer es apuntar hacia algo y luchar por eso y van a llegar. Y todo depende de uno, de la decisión, del empeño, del esfuerzo, de la capacidad también, pero todo depende de uno. Me parece que por ahí generalizar que todos vivimos en un presente continuo o que no tenemos futuro, bueno, no sé, no comparto. Si era eso, si interpreté bien. Sí, no. Eh, yo cambiaría para generalizar por la palabra totalidad. En filosofía, la filosofía siempre se ocupó de la totalidad. Y por supuesto, cuando vos abarcás la totalidad, hay muchos que no encajan en eso. Es lo que yo llamo el síndrome de ornitorrinco, ¿no? Pero vos fijate que vos mismo decís, vos a tus hijos, sos vos quienes transmitís. Muchos de estos asesinos de 16, 17 años, 18, fueron chicos carenciados. Hicieron toda la evolución, ¿no? Vicente Citolema, un gran poeta y militante, escribió, son chicos que matan para que nos demos cuenta que están vivos, ¿no? O sea, lo que vos decís es cierto lo que decís, yo lo comparto. De todas maneras, hay grandes determinaciones donde a veces el individuo queda totalmente enterrado. Es como, viste, un derrumbe. Vos, algunos viven, otros no viven, pero están enterrados todos. Si no lo desenterrás, no viven. Y acepto lo que vos decís. Cada caso es cada caso. Lo que pasa es que el caso por caso, que muchas veces es más una cuestión clínica. Si vos ves la situación que estamos ahora, y que podemos estar dentro de muy poco, yo cuando era joven no lo hubiera pensado nunca. Yo pensaba otras cosas. Es decir, mi futuro era otro. Jamás hubiera pensado que este presente era mi futuro de mis 20 años. Te aseguro que no. Ni de mis Pero 30. ¿hablás a título personal o hablás a Siempre. nivel país? ¿Vos no No, creíste que a esta altura, siempre a título personal, siempre a título personal. pero no habrá que hacer un poquito de autocrítica a lo mejor y Pero poner el obviamente. foco? No, digo, ¿por qué no llegaste a lograr lo que querías? Si a lo mejor está todo en vos para poder lograr eso que querías. Bueno, No importa el entorno, para mí, ¿eh? bueno, para mí sí. Cuando se habla de sujeto político, el entorno, yo siempre digo que el contexto no es contexto, sino texto.
O sea, lo que nos constituye como sujeto es, por lo menos para un psicólogo social, es la mente, el cuerpo y las relaciones interpersonales. O sea, lo social, que es contexto, termina siendo texto. Y lo ves en la familia. Yo jamás hubiera... Mira, te cuento una anécdota personal. Me parece que... Este, yo tengo 4 hijos. De 3 madres distintas, lo cual me da un panorama, una totalidad. Bueno, una vez mi hijo menor me dijo, escúchame, Alfredo, y yo sentí realmente como si un rayo me hubiera conmovido, ¿viste? ¿Cómo Alfredo? Papá. Sí. Todos mis otros hijos me dijeron papá. Me dijo Alfredo. Yo me sentí profundamente conmovido. Y me dijo, ¿y cómo querés que, vos cómo me decís a mí? Y le dije, yo te digo Federico, bueno, vos no me decís hijo, ¿por qué yo te tengo que decir papá? Ahora es abogado, ¿no? Encima, ya en ese momento ya claro, ya. Sí, Pero, ya se dejaba ver. Está muy bien. y el hecho de que un hijo le diga al padre por el nombre propio, mi nieto el otro día le dijo al padre por el nombre propio, y causó medio raro. Pero generalmente, bueno, eso para mí siempre fue una cuestión de poder, ¿no? Pero esa capacidad, de ahí estaría, de acuerdo a lo que decís, de que a un padre se le diga por el nombre propio, era impensada hace 30 años. No existía la menor posibilidad. No existía la posibilidad del abrazo, no existía la posibilidad de la ternura entre hombres, por ejemplo. Bueno, hay cosas que cambiaron para bien entonces. Sí, seguro, seguro, a eso voy. Pero con un entorno, si yo le hubiera dado un sopapo y le hubiera hecho, es una falta de respeto, ¿cómo se te ocurre? Ahí no hago pelota. Y eso es lo que pasaba antes. ¿Cuántos pibes y pibas sugirieron cosas y si querían estudiar teatro eran prostitutas, eran putas? Por favor, no hace mucho. Tal Sí. cual. Perdón, se va a ir Cintia. No sé si quiere conversar respecto de lo que puso. Yo después quiero hacer una acotación, pero no solo faltan ideas en programas políticos, sino también en muchos ámbitos académicos, sobre todo en la formación de profesionales que trabajarán con infancias. Preocupante, dice. ¿Querés comentar algo antes de irte, Cintia? Porque tiene que salir, me dijo. ¿Estás por ahí? Se fue. Bueno, pero esto que dice es muy Bueno, importante. sí, tal cual. Bueno, el tema de la repetición, que tomando esto que decía Luis, insisto que pensar en totalidades, el posmodernismo se caracterizó por lo que llama la caída de los metarrelatos, ¿no? Bueno, cosas positivas, cosas negativas. La repetición, yo una vez leí un trabajo que el trabajo tenía 5 páginas, tenía 10 páginas de bibliografía. ¿Nunca leyeron un trabajo que permanentemente cita bibliografía, bibliografía, bibliografía? Yo aconsejo agarrar el trabajo, romperlo y tirarlo, ¿viste? Porque es totalmente, es una cita bibliográfica, 2 citas bibliográficas, pero cuando hay más citas bibliográficas que ideas propias, realmente es nefasto. Ahora, más allá que yo no, a mí no, estar de acuerdo no sé si es tan importante. Yo creo que es bueno pensar que lo que muchas veces hablamos de futuro es un presente continuo. No digo que en cada uno de nosotros, seguramente no, pero es bueno pensar eso. Por lo menos que eso es una posibilidad. El futuro es básicamente una zona de plena incertidumbre. El problema es que hoy hay incertidumbre también en el presente. Eso es lo terrible cuando se habla de incertidumbre. Me acuerdo de un paciente que decía, no estoy seguro que me vaya bien. Yo le dije, no, vos estás seguro que te va a ir mal. Y efectivamente le fue mal, bueno, en un examen. Pero quiero decir, no es lo mismo estar inseguro de que te vaya bien a estar seguro de que te va a ir mal. Yo creo que si se hace una encuesta, Mm. lo más probable es que cada vez estemos peor. Y de hecho estamos peor. Estamos peor que inclusive el 2001. Es una cosa tremenda. Bueno, Entonces pero yo creo ahí, que Alfredo, respecto de lo que dice también Luis, sí, hay algo que desde nuestra cultura impulsa a pensar que las acciones ultrapersonales e individuales hacen
a la posibilidad futura. Y yo ahí me manifiesto contraria, porque, y lo digo también desde lo que hacemos como tarea, me parece que las condiciones materiales y simbólicas de existencia ofrecen más o menos oportunidades a muchos para hacer y ser y para encontrar su propio deseo. Quiero decir, nuestros pibes, para ir a la materialidad más cercana para nosotros, no eligen dónde nacer ni en qué condiciones. Esa situación inicial ya me parece un punto de partida que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de lo individual, porque Bueno, no, está bien, está muy determinado eso primero. sí. Bueno, pero ahí hay una cosa que es importante que es el tema de la determinación, que uno cuando se pone a pensar la lógica subatómica, por ejemplo, es muy parecida a la lógica psíquica, ¿no? Donde la determinación absoluta es imposible. Yo a veces cuando me pongo medio melanco veo documentales, ¿no? Entonces me agarra por ese lado. Y vi una documental de la Alemania nazi, de los pibes nazis, pibes de 12, 13, 14, 15 años nazis. Y sentí una profunda aversión por esos chicos. Y me di cuenta que eran nazis porque estaban en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, o eras nazi o eras boleta. Vos no te podías plantear grado de libertad. Y si no soy nazi, ¿qué hago? No, no te hagas problema, venir para acá, vas a un campo de concentración. Entonces, cuando el contexto es muy pregnante, por decirlo suave, no hay elección. No hay elección. O sos nazi o no sos. No sé si soy claro. Ahora, cuando se llega a periodos, por ejemplo, agarro directamente a la Argentina. Durante mucho tiempo, no sé ahora, ahora si vos no eras peronista, eras gorila. Yo siempre, yo no soy peronista, pero no soy gorila. Además, decime, ¿qué soy ser gorila? Explícame. A mí me da para ser orangután, pero tampoco soy orangután. Gorila menos, no me da la talla. Pero explícame, ahora, ¿por qué si no sos peronista sos gorila? Ahí entras en una lógica represora. Hay muchas cosas que puede ser peronista, ser socialista, ser radical, no ser nada, ¿no? Es decir, pero estamos en esa lógica donde o sos eso o no sos nada. Es la lógica sanmartiniana, con la cual yo siempre me gano buenos amigos, ¿no? Ese dicho de San Martín de serás lo que debas ser y si no, no serás nada. Ah, Pará, ¿cómo que nada? Será lo que debas ser y si no, seguí tratando, seguí buscando, ¿viste? Que no es para tanto. Vivimos en contextos que son textos muy hiperdeterminantes. Ahora, por supuesto, la lucha de las mujeres, todo, el feminismo, pero no crean que siempre fue así, siempre fue distinto. Yo cuando iba al Nacional estaba seguro que las mujeres no servían para jugar al fútbol, pero sí, no yo, todos. Que una mujer pateara una pelota era un chiste. Ahora la primera femenina de Boca es mucho mejor que la masculina. Yo estoy mandando cartas para que lo pongan a jugar a la mujer y listo. Estamos ahí con verdaderos estúpidos jugando. Pero era algo impensado, por eso digo, ese futuro, y digo una cosa pequeña, pero no sé si es tan pequeña, ese futuro de mujeres jugando al fútbol, y muy bien, era totalmente impensado. No existía la menor posibilidad. Hasta no hace mucho, ¿se acuerdan el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos? Cuando una negra se sentó en el asiento para los blancos, se armó un quilombo total. Es un futuro de negros sentados en el asiento supuestamente para los blancos, no existía. Y el racismo sigue existiendo hoy. A mí Entonces, se me aparece algo de también como algo de la resistencia, ¿no? Pareciera que liberarse y armar un camino distinto tiene que ver con la resistencia a veces. Esto que vos decías, ¿no? En los programas políticos, las ideas, a veces es uno escucha y es un reforzar lo que cada uno dice, bueno, posición, no es un compartir totalmente, ideas. totalmente, totalmente, Y la negra que se totalmente, sienta en el banco del blanco puede ser hasta provocador, no necesariamente obviamente. una idea a construir en sí, digo, ¿no? Por supuesto que también debe haber una lógica ahí. Ahora,
En relación a lo que decía Gil y que decía Luis también, lo individual, yo en general hay un filósofo importante que hablaba de que el sujeto es núcleo de verdad histórica, el sujeto es núcleo de verdad histórica. En una masa totalmente, siempre se cita el mismo ejemplo, yo también lo voy a citar, pero es útil, tomando esto que decía Luis, por ejemplo, vos desde la lógica del presente continuo no lo puedes entender a Espartaco, porque viste, había gladiadores que tenían que morirse matándose entre ellos, y eso es una lógica aceptada. Espartaco pensaba otra cosa. Ahora, ¿quién era Espartaco? Espartaco era un esclavo que había sido, a su vez, de un país sometido por el Imperio Romano, y a su vez tenía una ascendencia noble. Estaba esclavizado, pero tenía otras ideas, por así decirlo, otros no. Y Espartaco se levantó, lideró un enfrentamiento con el Imperio Romano, que el Imperio Romano no pudo pensar, tardó mucho en recuperarse. Se recuperó, ¿no? Y finalmente Espartaco fue exterminado. Pero, ¿cuántos Espartacos hubo en la historia de la humanidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay hoy? ¿Cuántos Espartacos tenemos? Y seamos modestos, muy pocos y muy pocas. María Soledad levanta la mano, creo. Sí, porque es muy Sí. prolija. Muy bien, dale, Sol. Muy bien. No es como Sí, nosotros. perdón, estoy así como a las oscuras. A mí hay algo que me aterra en todo esto que estás diciendo y que coincido en muchas de las proposiciones, y es que si el contexto es un texto hiperdeterminante y yo soy parte de ese contexto, porque evidentemente soy parte también, ¿no? de ese contexto, ¿de qué manera puedo transformarme para no ser tan determinante de manera nociva, agresiva, arrasadora, ¿no? Digo, porque me cabe responsabilidad en ese contexto. Entonces, podemos hablar, sí, de las resistencias y demás, pero de las micropolíticas que podemos implementar. Pero aún así, si yo también soy efecto de ese contexto, digo, ¿cómo hacemos para registrar y también modificar, ¿no? Algo de esas condiciones del contexto que son tan arrasadoras y tan presente continuo. Bueno, buenísimo. Primero, el pasaje de una lógica individualista a una lógica, por lo menos grupalista. Eso es fundamental. Y también implica la libertad. Implica elegir. Yo siempre, desde el jardín de infantes, tuve por lógicas grupalistas. Más precisamente colectivas, pero bueno, no es el momento. Pero grupalistas seguro. Hay personas que no. El famoso tema del meritócrata es una lógica individualista. No, no es la mía. Es más, no sé si leyeron a Hestergeld cuando habla del héroe colectivo. Nosotros vivimos en una cultura que idolatra y denigra al mismo tiempo. Que piensa como el padre de la patria, San Martín, idolatrado, pero murió en un geriátrico en Francia. Hecho pelota, ¿viste? O sea, porque vino a la Argentina, volvió, se asomó y se fue enseguida, ¿viste? El momento de la guerra civil. Bueno, pero lo que María dice es muy importante. Primero, la libertad de ver grupos, la grupalidad, que no es lo mismo que grupos, pero se parece. Hay un autor que diferencia grupo sujeto de grupo objeto. El grupo objeto es el repetidor y el grupo sujeto es el que produce. En este lenguaje, el grupo sujeto sería el que tiene hambre de ideas y produce su propio alimento, a ver si es claro. Por eso yo, cuando Gilda habló del cooperativismo, una de lo más importante del cooperativismo lo llama la autogestión, que hoy está muy degradada. O sea, vieron que se ponen alimentos orgánicos, que entre paréntesis son carísimos, ¿no? Ahora, los otros no te ponen alimentos inorgánicos, alimentos falopa. Los orgánicos te ponen que son orgánicos. ¿Y los otros qué son? Basura, ¿viste? Comida chatarra, todo
todo falopa. Inclusive los que no están vencidos. Ahora también te dan alimentos vencidos, con lo cual ya, bueno. Pero lo que dice María, yo lo suscribo totalmente. Primero, una lógica grupalista. No es bueno que el hombre esté solo y que la mujer esté sola tampoco. Porque nosotros, esto que decía también Lorena de la resistencia, es grupal, no es individual. Y el individualismo está fabricado para que nos deprimamos, nos enojemos, nos peleemos. Es muy difícil una lógica grupalista cuando se pondera un individualismo. Los perdedores y los ganadores. Eso está en el lenguaje común. Loser y winners. Eso por ahí vale para Ginóbili, para Messi, para ese tipo de figura. Messi también es efecto de una lógica colectiva. Lo agarró el Barcelona, lo llenó de todo medicamento posible, construyó a Messi. Maradona es más Más distinto. natural. Sí, más orgánico. Más orgánico. El otro es fabricado totalmente. Bueno, Pero de pero todas maneras, el relato viene por ahí, porque cuando vos hablas de San Martín, también hay una invisibilización de quienes hicieron posible su figura y la gesta. por eso, sí, totalmente, Claro. totalmente. Totalmente. Pero además, el ejército de los Andes, el famoso ejército de los Andes, fue hecho por esclavos, por negros, por gauchos. Eso formaron el ejército de los Andes. Confirme su idioma hablado. Parece que podría haber cambiado a otro idioma. ¿Algo te apareció ahí? No. Sí, Dijiste sí, a mí alguna sí. cosa en otro idioma y hiciste No, lo que esa pasa es que Zoom no me entiende, ¿viste? Ni siquiera el Zoom me entiende, ¿qué pretendo? Bueno, pero entonces lo que decía María Soledad es esto. Resisto decir Soledad, porque me parece un nombre tremendo que alguien le ponga Soledad, es realmente, no sé, Decí que ¿quién si no? tiene mucho Me trabajo. molesta, a mí me encanta. Bueno, pero eso porque estás en presente continuo. Pero Soledad, escúchame, había un nombre de mujer que era Angustias. Ay, Angustias, por favor, ¿viste? Qué Dolores también, pero bueno. dolor, dolores. Es terrible, ¿viste? Horrible. Bueno, pero bueno, pero es interesante. Primero, el tema de la lógica grupalista. Primero, no es para todos, nada que es para todos. Los grupos pueden ser muy crueles, pero creo que Juanito es una lógica grupalista. Quizá colectiva, discutimos en otro momento. Ahí, Último. bueno, pero esa idea del Salvador, que yo soy el Salvador, es una idea que tiene cierto raigambre religioso, muy respetable, pero es totalmente alucinatoria. Alucinatoria. Pero Inclusive la además, iglesia esta idea de lo colectivo es tan atacada hoy porque tiene una razón de ser. Y digo, obviamente. claro, las colectividades tienen una potencia, a mi juicio, muy importante. Probada además en los efectos de la pandemia, muy claramente hace poco tiempo, ¿no? Entonces, Totalmente. Pero insisto con lo de la mujer porque se habla tanto de eso. Las mujeres no pueden ir a la universidad, no podían estudiar. Había 3 lugares para las mujeres, el convento, claro, el matrimonio o el prostíbulo. claro, Y la cocina. la En el cocina. mejor de los casos. Porque ahora con el delivery, andá a decirle a una, che, ¿por qué no me haces una pizza? Anda a Kentucky. Fíjate, joder, bueno. Pedítela. Absolutamente, bueno, sí, y en tan poco tiempo, esa subversión, también pensaba yo en cómo hay algunas gestas que comienzan por alguien que resulta un emergente en esa situación y que después, digo, es imprevisible también lo que sucede. Bueno, Las pero para revoluciones, que sea emergente tiene que haber un grupo del cual claro, emerja. No hay emergente en el individuo. claro, Nadie claro, puede emerger de sí mismo, ¿viste? Yo emerjo de mí mismo, me hago la claro, metamorfosis. En la historia de la humanidad no existió jamás. No existió jamás. Si algo lo ponía nervioso a San Martín, era por qué diablos pasó de 1810 a 1816, 6 años, y no declaraban la maldita independencia.
Ustedes saben que hubo una batalla, no me acuerdo cuál, que los dos ejércitos tenían la misma bandera y estaban, invocaban a la misma Virgen. Dos ejércitos que se destrozaban. Y Belgrano dijo, bueno, una bandera, a ver, che, por favor, basta de... Porque la idea de Fernando VII todavía estaba acá. No es chiste, digamos. Nosotros No, venimos de una experiencia muy frustra con la independencia. Fueron totalmente. 6 años que yo no sé qué se hizo, esos 6 años. De todas Quiero, maneras, quiero, sí, perdón, quiero invitar, porque faltan más o menos 10 minutos para que vayamos cerrando, a que puedan bueno, hacer sus preguntas o levanten la mano, como hizo Sol, que es una manera. Ahí hay una sí, pregunta con Catalina, ¿es así? ¿O Daniel? No sé, porque hay dos por ahí. ¿Estás levantando ya, la mano, Daniel? Sí, ¿Sí? Bueno, dale, adelante. bueno, yo me quedé con el presente continuo. Ajá. Eh, eh, el otro día leía una reflexión sobre eh, la ciencia ficción, ¿no? La literatura de ciencia ficción. Y era interesante que el autor decía que qué curioso que la mayoría o el 99% de los autores de ciencia ficción imaginan un mundo distópico, destruido, contaminado, gobernado aún por el capitalismo. Y se preguntaba por qué no hay escritores que escriban sobre ciencia ficción, pero que no, eh, que no sostengan en el futuro el capitalismo ni la destrucción. Yo sí. digo, en función de esto, ¿no? Es una pregunta que está abierta porque realmente yo no tengo respuesta, ¿no? Pero en función de esto, digo, ¿será un poco por eso que mejor no pensar en el futuro? Porque si el futuro es ese, contaminado, el mundo contaminado, en guerra, destruido, con gente con hambre, etcétera, mejor que deterrarnos en el presente, ¿no? Cosa que la ciencia, lo que se llama ciencia ficción, que yo la llamo ciencia anticipación, es un género que siempre me capturó, ¿no? En el último trabajo mío que se llama Matar el presente, y seguramente Gil va a tener la amabilidad de hacerlo circular, si lo estimo oportuno, yo hago una referencia a un trabajo mío escrito hace más de 20 años, Matar el futuro, ¿no? Cada vez muy más cerca. El próximo es Matar el pasado. Bueno, y justamente es eso, ¿no? El otro día en Netflix vi una película pésima, pero bueno, de esas que a mí me gustan, después me recomiendan sobre un tiburón en el Sena, ¿no? En el río de París, ¿no? Un tiburón. Con el modelo habitual de las películas esas. Pero muy interesante porque el océano que ellos se enfocan es un océano totalmente lleno de basura, donde todo el mundo lo sabe, pero bueno, ¿viste? Donde todas las especies quedan en las redes, ¿viste? Es un desastre, ¿viste? El océano, y hay un grupo fundamentalista que dice, bueno, liberemos al tiburón que vuelva al océano, y el tiburón, por supuesto, mata a todos, porque alguien debe tener la culpa. Pero es muy interesante tu observación, ¿no? De que la anticipación siempre tendrá que ver con la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, no sé. Pero es cierto que la distopía, cuando se habla de un mundo distópico, es porque seguramente los grandes centros de poder tienen mucha más información que nosotros. Hay una película, no sé si la vieron, porque me la recomendó, pero esa es buena, por lo menos. Miren para arriba, ¿la vieron esa? Sí, Bueno, ahí está ahí clarísimo ahí, ¿viste? Viene un meteoro que no quieren desviarlo por motivos de un súper, que yo no sé quién será, el dueño de Twitter, no sé qué lo desvía. Bueno, finalmente llegan al futuro y realmente es un futuro totalmente distópico. ¿Por qué? Porque este presente continuo es un presente digamos, que no da las claves para entenderlo. Es un presente mentiroso, fabricado, trucho, no sé, berreta, ¿no? Lo que está pasando realmente, cuando se dice el calentamiento global, uno parece que el calentamiento global, ¿qué es? Es una catástrofe, es una catástrofe. El tema de las inundaciones, ustedes saben que el sur de Brasil está todo inundado, el sur de Brasil. El aeropuerto
de Belo de Porto Alegre, hasta el año que viene no está operativo. ¿Y por qué está inundado Porto Alegre? Por el desmonte del Amazonas. Entonces todo va a empeorar. ¿Por qué? Porque el presente continuo es como el futuro no importa. Alguien lo arreglará, que se jodan, en definitiva. Alguien lo arreglará. Y cuando no tenga arreglo, yo ya estoy en Marte, ¿viste? No sé, supongo que Galperín ya estará fabricando un hotel 5 estrellas en Marte, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, la diferencia es tan tremenda que yo creo que la ciencia ficción, y estaba pensando en escritos de Julio Verne, ¿no? Impresionantes, Que también pero construye, digo, son ¿eh? relatos y que también construyen, digo. Sí, 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 sí. Sí, pero muchas veces la ficción, como dice que la realidad copia la ficción, hay un dicho que dice eso, ¿no? Es decir, yo tengo 75 años, ya sé que parezco más, pero realmente yo, en realidad 76, bueno, pero yo vivo cosas que nunca pensé que iba a vivir. Eh, Y no estoy hablando de la patria socialista, ni del triunfo, cosas así, escenas terribles. El otro día voy caminando y veo un hombre que se mete dentro de un contenedor para sacar basura. Hoy en la marcha, para que no fue una marcha en Congreso, había una chica joven que juntaba las latas de cerveza o de gaseosa, la metía en una bolsa. ¿Y qué le iba a decir? ¿Que ella buscaba su bienestar individual por sobre la... No, ¿viste? Todo el mundo chupaba, tiraba la lata y agarraba la lata. Hay gente que vive de las latas. Yo la primera vez que vi una familia cartonera, una familia, el hombre, la mujer y los niños arriba del carro, no lo podía creer. Ahora ya no lo veo, lo miro, pero no lo veo. Entonces, es cierto que depende de la edad, pero de todas maneras, para mí la receta, si se puede hablar de receta, es salir del presente continuo, del área de confort. Yo tuve pocos pacientes corporativos, ¿no? Es una pena porque pagan bien, pero bueno. Me acuerdo que uno fue el primero que me habló de área de confort. Yo dije, ¿qué es el área de confort? Yo no sabía lo que era el área de confort, porque todas mis áreas siempre fueron de disconfort. Yo he vivido en el disconfort eterno. Menos en Juanito. En Juanito es el área de confort mío. Pero fuera de Juanito, y el área de confort es una expresión siniestra. Es el área de confort. No me saquen de mi confort. No se metan en mi espacio, ¿viste? Así como... El otro día un paciente que lloraba miseria y se fue un all inclusive con la mujer. Ah, le digo, qué bien, un all inclusive. Te va bien, ¿eh? Bueno, no tuve sexo. Bueno, no todo está incluido, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Una cosa no estaba incluida. No te pueden garantizar eso. Ni yo te lo garantizo. Bueno, pero el all inclusive, la palabra all inclusive, es Sí. tremendo, tremendo. Es decir, frente a la carencia, lo que decíamos antes, la necesidad, el all inclusive. Sí, sí. ¿Qué Sí, sí. mundo? ¿Eso no es distopía? Yo una vez estuve en la playa de Río de Janeiro y decía, ¿qué va a pasar si todos vienen todos los favelados invaden la playa? ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos guardamos? El racismo que hay en Brasil, que hay acá, es tremendo, es tremendo. Y lo más tremendo es que negamos que sea tremendo. Tremendo. Entonces, ese hambre de comida no puede no ser satisfecho. Y puede. Y hay comedores populares y comedores populares sin comida. La vida sigue, la vida sigue. Bueno, qué sé yo, porque tampoco es Petovelo ni nada, no es ella. Es la nazi en un sistema nazi, no sé si es claro. Si no viene Petovelo, vendrá otro Peto, ¿qué me importa, ¿viste? Por supuesto la pusieron porque, bueno, pero porque, qué sé yo. Entonces yo digo, cuando el área de confort es el presente continuo, estamos en problemas. Yo en este momento me angustio mucho más pensando en mis nietos, ya no tanto en mis hijos, en mis nietos. ¿Qué va a pasar? Yo tengo una nieta de 2 años. ¿Qué le va a pasar a ella si las petovelos siguen manejando la cosa? ¿Viste?
Bueno, por Entonces, eso, como vos decís, esto entonces finalmente no puede ser individual en el sentido pero de, absolutamente, si tomamos absolutamente. cartas en el asunto para pensarnos como humanamente, ¿no? Bueno, Y como para que Gil no me diga y Lorena menos, porque me resultará insoportable que me quiten la palabra, comparto un aforismo que se me ocurrió recién. El pueblo a veces se equivoca, el individuo siempre se equivoca. Es para pensar, para pensar. Yo no creo que el pueblo nunca se equivoque, pero el individuo siempre va a buscar su área de confort y ahí se va a equivocar. Este paciente que el área de confort y que hablaba, bueno, dejó la terapia en un momento determinado, cuando volvió estaba destrozado, destrozado. Yo fui testigo del juicio que le hizo a la esposa que le sacó fortunas, fortuna le sacó el departamento. Había firmado una cláusula donde garantizaba que la esposa seguía con el mismo nivel de vida de cuando estaba casada. ¿Viste? Esa cláusula lo fundió. Hizo juicio para modificar la cláusula y yo fui testigo y dije que no estaba en uso de sus facultades mentales, lo cual era cierto. Nunca tuvo demasiado uso de sus facultades mentales. Bueno, chao, a la lona, listo. Finalmente lo echaron del laburo y eso lo liberó, porque la cláusula regía mientras él tuviera laburo. Pero sufrió muchísimo y si él tiene reconocimiento hacia mí es porque lo ayudé a sobrevivir. Y no, que estaba en el área de confort. ¿Qué área de confort? Bueno, seguimos siendo amigos, por supuesto. Alfredo, te puedo leer lo que dice Ale Marinelli, que está por ahí, no sé si lo quiere contar ella, porque creo que por ahí, con tu reflexión sobre esto que ella dice, Acá estoy leyendo, a ver. lo estás leyendo, me parece que podemos ir cerrando, pero está fuerte. A ver. A ver qué dice. Dale. Creo que aquello en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñan en pequeños momentos, cuando no están intentando enseñarnos. Estamos hechos de pequeños fragmentos de sabiduría. Tomando a Foucault y la charla de hoy, el hambre de pensar en las infancias, me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos enseñando hoy? Brillante. Muy bien. Muy bien. Es así. Fragmento de sabiduría. Yo a los fragmentos de sabiduría, una filósofa muy querida por mí, Diana Mafía, hablaba que mis aforismos implicados son gotas de sabiduría. Pero es cierto, es así. Es así. Ya preguntarse es bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos enseñando hoy? Un gran amigo, falleció hace poco, pero Barry, una vez largó una pregunta muy movilizadora, que fue, ¿qué será de todos nosotros? Son preguntas filosóficas. Lo que pasa es que la filosofía hoy no tiene mucho auge, digamos. Son preguntas muy necesarias. Ahora, yo creo que son buenas las preguntas y son buenas las respuestas. Que hay que dar respuestas. ¿Cuáles cada uno verá? Pero también hay un hambre de respuestas. Cuando un paciente consulta, está hambriento de respuestas. ¿Qué tengo yo? De pronto apareció una especie de fobia diagnóstica. Y el diagnóstico es un acto de conocimiento. Y uno está casi día obligado a dar un diagnóstico. Y tranquiliza un diagnóstico. Tranquiliza un diagnóstico. También un hambre de conocimientos, un hambre de ideas. Ahora, cuando hay hambre de hambre, o sea, hambre de comida, todos los demás hambre desaparece. Es otra conclusión. ¿Por qué nos tienen hambrientos de comida? Para que no haya hambre de otras cosas. No sé si es claro. Sí. Entonces, Tan claro que duele, Alfredo. bueno, Tristemente claro. imagínate a mí. Pero bueno, agradezco muchísimo, un placer como siempre. He ejercitado mi libre albedrío. Me Así que bueno, alegra, me alegra esa- porque, bueno, era la idea. A nosotros nos dejás con muchas preguntas que aparecieron en tus relatos, en tus intervenciones. Y bueno, y me parece que sí, que tiene que ver
con poder respondernos como nos convocás a hacer, también de manera conjunta. Cierto que cada quien tendrá su propia respuesta, pero bueno, me parece que también tiene que ver con que podamos construir algo en común. Nosotros seguimos apostando porque lo vemos en nuestros pibes, la verdad es esa, tan claro como eso. También porque nos compromete, ¿viste? Los pibes en general te marcan ahí, ¿no? Te impulsan. Así que confiamos en esa energía que nos lleva y otra vez nos impulsa con ellos a responder y dar algo hacia el futuro. Si quedara alguna duda, porque yo sufro de una personalidad compulsiva, hay un dicho muy conocido Sí. que tiene que ver con el presente continuo, que seguramente lo habrán escuchado, es lo que hay. Nunca lo escuché. Sí. Es lo que hay. Cuando Sí. ustedes escuchen es lo que hay, recuerden este conversatorio y le responden. Eso es presente continuo. Perfecto. ¿Qué me Perfecto. querés decir? No, no importa, pensar. Es lo que hay, es la afirmación del presente continuo. Y le pasan el link del De conversatorio que queda grabado en el canal de YouTube. Entonces, Bueno, es lo que hay, no hay otra. Más Es una presente. manera de conformarse también. Una manera de conformarse. Ay, exactamente, Sí, presente es continuo. no Quedarse con eso y pensar. pum. Sí. Claro. Pero ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Y siempre digo, Todos los días. el marido llega con la esposa a una fiesta y el anfitrión le dice, ah, es tu señora, y él le dice, es lo que hay. No. Qué horror. Y bueno, pero es lo que hay. Entonces quiere decir que esa respuesta que se ha impuesto es lo que hay, no hay otra, así es la vida. Yo hice un unipersonal que se llamaba Así no es la vida. Así es la vida. Otra frase terrible. ¿Cómo es la vida? ¿Quién tiene el tupé de decir cómo es la vida? A ver, contámela. Bueno, es presente continuo. Es presente con todo tiempo pasado fue mejor. No es cierto. Hay tiempos pasados que fueron terribles, espantosos. ¿Qué sé yo? Bueno, ahí en el chat puse gracias a ustedes, lo cual es cierto, gracias a ustedes. Desde ya Gil y Lorena, que para mí son una cosa y la misma cosa. ¿Cómo cosa? no lo termines Bueno, así, no podés decir esto después de la brillantez de cabeza, no tu... sé cómo decirlo. No, hace tantos años que nos conocemos tanto que voy a decir una herejía. Casi somos de la familia, pero para mí es una herejía terrible. Bueno, Nos Bueno, elegimos, una familia les saludo a la elegida. Fundación, Juanito, a su comisión directiva, a todas ellas y ellos, y a Luigi también, que todos saben que no tengo sabemos si está por ahí, pero si está, mi le afecto mandamos especial. saludos. Y yo Bueno, invito a que abramos los micrófonos y lo aplaudamos a Alfredo y Gracias. agradecerles como siempre, agradecerte como siempre y a todos la participación. Merecen unos temas Mira, complejos. estaba por decir que me llevo la música más maravillosa, pero prefiero no decir. vas a repetir, Gracias, no hagas Alfredo. eso. No. Muchas Bueno, gracias a un todos. Los abrazo. esperamos en el próximo conversatorio y en el Jugar en la Calle, donde, como invitó hoy Alfredo, aparecen las posibilidades de que los niños sean ciudadanos. Eso, viste, que está poco escuchado, ¿no? Pero para nosotros está muy bueno. Así que los 5 invitamos para que estemos de julio. juntos. 5 de julio. 5 de julio. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Chau. Alfredo. Gracias a Gracias, todos y a Alfredo. todas. Gracias, Maíra. Gracias, corazón.
Buenas noches. Buenas noches, gracias.